último tema del temario que teníamos previsto para hoy. Como ustedes saben, terminamos siempre con este espacio de la reseña de la jurisprudencia tributaria relevante, espacio que, como decimos, tiene como objetivo alertar básicamente los lineamientos más importantes de la última jurisprudencia, porque todos tenemos que saberlo, ya sea desde el punto de vista de la actividad privada o pública inclusive, en ver justamente cuáles son estos lineamientos de la jurisprudencia. Y vamos a comenzar con un tema que parecería un poco alejado de lo que es lo tributario, porque este es un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que se refiere a un presunto delito de contrabando, pero que lo más importante no es eso, de lo que vamos a tocar, sino del criterio de atribución de la responsabilidad penal de una persona jurídica, es decir, este tema sería estrictamente también aplicable a la ley penal tributaria. Y aquí se plantea el tema de la culpabilidad de las personas jurídicas. Obviamente estamos ante un ente distinto de la persona humana, donde toda la teoría del delito definió con claridad lo que es la culpabilidad, pero aquí estamos ante una persona jurídica. Y entonces lo importante que extraemos de este caso es justamente que las personas jurídicas tienen un mecanismo de culpabilidad distinto del que tienen las personas humanas. Y entonces la culpabilidad aquí está dado en el defecto o en la carencia de la organización. Porque ese defecto o carencia en la organización es lo que va a permitir a las personas humanas justamente utilizar este aspecto y poder realizar las transgresiones respectivas. Creo que este es el aspecto central donde la Cámara define entonces con un criterio también muy especial la culpabilidad de las personas jurídicas. Hay una causa también del juzgado de la Cámara de Penal Económico, el caso de Sub, esto referido a la cancelación de deudas tributarias mediante el sistema de dación en pago. Como ustedes saben, hay algunos ejemplos en nuestra legislación. Este es uno de ellos, el decreto 852 del 14, que permitió a los contribuyentes cancelar las deudas tributarias, no con pago en efectivo, no con transferencias bancarias, como es el sistema general, sino a través de una dación en pago, y esto se hacía con los espacios publicitarios. Bueno, aquí se plantea el tema desde el punto de vista penal, y la conclusión que llega a la Cámara es que esto no tiene efectos de la extinción de la acción penal, porque más allá de la jerarquía normativa inferior que tiene, porque es una norma reglamentaria, de ninguna norma surge justamente ese tema, la extinción de la acción penal. En el caso de Sub que mencionamos antes, hay otro aspecto que también levantamos, que es la responsabilidad penal de una persona que ha sido imputada, aun cuando no se refiere a directores o gerentes de personas jurídicas. Justamente la defensa de esta persona era que su rol en la sociedad era de director creativo, y como era director creativo, no estaba dentro de los supuestos que determina la responsabilidad penal, la ley penal tributaria. La posición que llega a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, en este caso la Sala EA, es que sí tiene responsabilidad fiscal, porque a través de la investigación penal se llegó a determinar que más allá de que él no era ni director ni gerente, tomaba decisiones, emitía órdenes vinculadas con la dirección y la administración de la sociedad. Bueno, un caso que vuelve a la palestra, este es el caso Lázaro Báez, también de la Cámara de Apelaciones, es la responsabilidad del auditor externo
ante facturas apócrifas. Ya en alguna otra oportunidad habíamos contemplado esta situación. Aquí la posición que toma la Cámara de Apelaciones es que no resulta verosímil que el contador, como auditor externo, no haya podido detectar las irregularidades de la contabilidad de la sociedad. Este me parece que es un tema realmente interesante para tomarlo en cuenta. Nosotros bien sabemos que la auditoría tiene una función en lo que hace a su posición dictaminante sobre la razonabilidad de la responsabilidad, de la situación patrimonial y económica, pero no respecto de lo que es la detección de fraudes. Sin embargo, la posición de la Cámara es un poco distinta, y es más, dice la Cámara que no resulta admisible el argumento de la defensa relativo a que no era posible para el contador determinar el carácter ilícito de la información que le era suministrada por la empresa. Es imposible entonces, es importante considerar la conclusión de la Cámara es que no se puede ignorar, el contador como auditor no puede ignorar la incidencia que tendría impositivamente el hecho de que existan facturas apócrifas dentro de la empresa. En Córdoba nos viene este caso reciente, la confirmación de la Cámara Federal de Córdoba respecto de la providencia del juez de primera instancia, que en su momento, a su turno, había dispuesto a habilitar el acogimiento a la moratoria anterior, la 27.541, a un contribuyente que no revestía como pyme. Esa posición de primera instancia es ahora confirmada por la Cámara. Y la Cámara tiene un concepto importante porque dice que no existe una razón lógica y objetiva para segmentar los sujetos dentro de un régimen de moratoria fiscal, y agrega: máxime si se tiene en cuenta que la situación de crisis existente en el país impacte a todos los sectores de la sociedad. Importante entonces este pronunciamiento de la Cámara Federal, que yo diría podría llegar a ser utilizado para algunos que quieran cuestionar, ya no en la moratoria original, sino ampliada, los distintos supuestos de desigualdad que plantea la ley. Bueno, acá tenemos un caso interesante también que viene de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, de la Sala B. Esta es una medida cautelar que en primera instancia se había hecho y que había dispuesto el cese de las retenciones de impuesto a las ganancias sobre haberes previsionales, y que estaba basado, como sabemos, en el caso, en el leading case de la Corte de García María Isabel. Pero en este caso lo significativo es que la Cámara de Apelaciones decide revocar esa medida cautelar, insisto, que había dispuesto a ordenar el cese de retenciones. Fíjense que acá es importante señalar lo siguiente: esta persona tenía 89 años y problemas de salud. 89 años y problemas de salud. Pero a través de la prueba que terminó aportando el Fisco Nacional, la prueba fue que el patrimonio que tenía esta persona era suficiente para llevar una vida digna, a pesar de la edad, a pesar de la enfermedad, y por esta razón decide revocar esa medida cautelar. Yo creo que es importante esta posición porque establece un criterio de alguna forma novedoso respecto de la causa derivada de la Corte Suprema. Bueno, y un caso que también me parece que es importante señalar: la Cámara Federal de San Martín dispuso la procedencia de una acción de repetición
por un pago que había realizado un contribuyente en el marco de una ejecución fiscal, donde en definitiva el contribuyente presenta un plan de facilidades de pago, presenta el formulario 408. A pesar de toda esta situación, se dispone que el recurso de la acción de repetición era válida. Es importante señalar que la ejecución fiscal trataba por aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y que se había dictado la sentencia de remate. Ante esto, el contribuyente había presentado entonces el plan de facilidades de pago. ¿Cuál fue el argumento de la Cámara Federal de San Martín? El argumento es la imposibilidad de discutir en el juicio ejecutivo la causa obligacional de la deuda. Y como en todo proceso civil lo que busca es el esclarecimiento de la verdad jurídica, entonces concluye la Cámara que no puede convalidarse un enriquecimiento sin causa del fisco y por esta razón dispuso la procedencia de la acción de repetición, un antecedente realmente de mucha valía. Bueno, otro caso de medida cautelar, en este caso la procedencia, en este caso es la alzada contenciosa administrativa, sala 3, un contribuyente que canceló el impuesto a los bienes personales como responsable sustituto, lo hizo con la compensación del saldo a favor y ahora es la sala 3 quien se une al criterio de las otras salas en el mismo sentido. O sea, que la modificación, o sea, esto es posterior al fallo de la Corte, la modificación dispuesta por la 3175 en cuanto impide la compensación en estos supuestos, dice la Cámara, ha excedido indebidamente el ejercicio de la potestad reglamentaria. El mismo argumento que utilizan las otras salas, porque en realidad está prevista la compensación a través del artículo 6 de la ley de procedimiento y lo que en realidad la ley faculta a la FIP es a establecer los requisitos y condiciones para esa compensación. Pero lo que no lo establece, lo que no lo faculta, es justamente para impugnar, para declarar no procedente esa compensación, insisto, prevista en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Fiscal. Una causa también importante en Loma Negra de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, reciente, 11 de agosto. Aquí lo que la Cámara hace es revocar la sentencia del Tribunal Fiscal. La situación eran erogaciones que había realizado la empresa. La empresa había realizado erogaciones al sindicato. Estas erogaciones tenían como objetivo levantar las medidas gremiales del bloqueo que se habían dispuesto sobre las plantas industriales y la posición de la Cámara, insisto, revocando la sentencia del Tribunal Fiscal, es que esas erogaciones constituyen un gasto deducible y no una liberalidad como a su turno había establecido el Tribunal Fiscal. Un aspecto importante que ha destacado la Cámara es justamente que el hecho que los desembolsos hayan sido realizados por cuenta y orden de los transportistas en la calidad de destinatarios reales del reclamo salarial resultaba insuficiente para subsumirlos en el concepto de liberalidad. Otro antecedente realmente muy importante de la Cámara. Y hay un supuesto que viene de la Cámara de San Martín, del 5 de agosto, donde se había dispuesto el procesamiento, en un caso que hoy se está discutiendo muchísimo, delito de evasión por utilización de facturas apócrifas. En este caso, la Cámara de San Martín revoca ese procesamiento de la instancia anterior. Habla del argumento que utilizó el fisco, que es el registro que tenía justamente de los proveedores de facturas apócrifos. Dice que ese elemento no puede ser utilizado para poder hacer una impugnación y menos
una denuncia penal con posterioridad, y después la Cámara, esto es relevante, la Cámara termina analizando los elementos probatorios que aportó el contribuyente respecto de realización de las operaciones, que eran las facturas, el quid, CAI, el pago con los cheques propios, la contabilización de la operatoria, y a todo esto sumó otro aspecto más, que era el hecho que el Banco de la Provincia de Buenos Aires haya financiado la obra realizada a través de este préstamo, que en definitiva generó esta cuestión. Importante el decisorio de la Cámara de San Martín. Y otro caso que también es muy importante, este caso viene de Córdoba, de la Cámara Federal de Córdoba, un contribuyente que se adhiere a un plan de facilidades de pago y respecto del cual la Cámara de Córdoba dispone la suspensión de la acción penal en el presunto delito de evasión de IVA mientras mantenga vigente el plan de pagos. Acá recordamos que la modificación del artículo 16 de la Ley Penal Tributaria establece la extinción de la acción penal cuando el contribuyente termine conformando un ajuste, que esa confirmación sea incondicional y pague la totalidad del importe correspondiente al ajuste pretendido por la Administración Fiscal. No se había dado acá el concepto de pago, sí se había dado la aceptación a determinación de la FIP, e insisto, un antecedente realmente muy importante, porque acá la Cámara Federal de Córdoba dice que hay que suspender la acción penal por probarse que estaba vigente el plan de pagos y esperando hasta que se pague la última cuota del referido plan. Otro caso que nos viene de la Cámara de Rosario, en caso donde el juez de primera instancia había dispuesto el procesamiento por evasión fiscal en ganancia, la revocatoria del procesamiento de la Cámara Federal de Rosario de la Sala B, porque no se alcanzaba la condición objetiva de punibilidad. Y acá lo más importante de todo es que para determinar que no se alcanzaba la condición objetiva de punibilidad, había una parte del importe que, cuando acá se está discutiendo el ajuste del 2016, provenía de un saldo a favor del año 2015 que se termina computando en el 2016. Dice la Cámara que en ese caso concreto, ese ajuste del 2005 que determinó un saldo a favor que fue computado en el 2016, no puede ser computado en el 2016 y por lo tanto se revoca el procesamiento al contribuyente. Bueno, acá en diversas oportunidades venimos considerando la reparación integral del daño, esta figura contemplada por el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, en el sentido si es aplicable o no aplicable en materia penal tributaria. Aquí tenemos un fallo del máximo tribunal en materia penal, que es la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 1, que concluye en que no procede la extinción de la acción penal por la reparación integral del daño. El fundamento es básicamente que hay una norma específica, la norma específica es el artículo 16, y como hay una norma específica, no se aplicaría a la general, que sería la del artículo 59 del Código Penal. Un caso que también es importante y que nos viene de Mar del Plata, de la Cámara Federal de Mar del Plata, estos son los pagos de Diego. Este caso, un caso realmente muy importante, porque es un caso que fue muy discutido con la oportunidad del último sinceramiento, un contribuyente monotributista. El contribuyente regulariza a través de la ley 27260 un inmueble y la administración tributaria dice que queda excluido justamente como consecuencia de haber regularizado el inmueble por haber superado los montos. Y la Cámara Federal de Mar del Plata, para mí en una excelente decisión jurisprudencial, termina diciendo
que ese bien exteriorizado por el contribuyente monotributista, por haberse acogido a la ley 27260, no puede ser tenido en cuenta como antecedente a los fines del monotributo. Y agrega algo más también muy interesante, diciendo que las rentas y gastos que en el futuro tenga ese contribuyente como consecuencia de mantener ese inmueble a los efectos de determinar la permanencia a la exclusión, sí va a ser considerado. Es decir, esto es para verlo en el futuro. Pero respecto de lo pasado, no se tiene en cuenta para la exclusión del monotributo. Un caso que vuelve a plantearse, vimos ya la vez pasada en un caso distinto, el caso Bus Televisión de la Cámara Federal, la Sala 3, que acá también revoca el decisorio del Tribunal Fiscal. Es un caso del cómputo del crédito fiscal de IVA por adquisición de automóviles, en este caso para ser entregado a un programa de televisión. El Tribunal Fiscal había dispuesto por mayoría que en ese caso, como se había determinado la vinculación con la actividad grabada, que en definitiva era la realización de programas de televisión, la compra de ese automóvil para ser entregado en el programa de televisión generaba un crédito fiscal para la empresa. ¿Por qué la Cámara Federal revoca este criterio? Porque dice que además de ese concepto que establece la ley, hay un requisito adicional. Esto no lo había considerado el Tribunal Fiscal, y que el requisito adicional es que debe constituir un objeto principal de la actividad para la empresa. Y dado que esto no era el objeto principal de la actividad para la empresa, que en realidad era hacer programas de televisión, termina revocando la decisión del Tribunal Fiscal y por lo tanto la no procedencia del crédito fiscal. Señalamos acá a continuación un fallo que, si bien es de primera instancia, de La Plata, el caso Autoservicio La Amistad, este fallo concluye en que no procede el impuesto a los ingresos brutos en una cooperativa en razón de no tener fines de lucro. Para esto analiza la resolución 19 y 18 de ARBA, el juez de primera instancia, analiza la ley 15.007, que es la modificatoria del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que desde el punto de vista de la decisión de este juez viola la normativa, la jerarquía normativa del artículo 31 de la Constitución y también la ley 23.548 de coparticipación, porque en realidad exige que el impuesto que sea aplicable por parte de las provincias deba ser realizado por ejercicio de actividades empresarias o inclusive unipersonales, ya sea civiles o comerciales, pero con fines de lucro. De tal manera que si no tiene fines de lucro, no puede quedar dentro de la órbita del impuesto, o resulta claro que no tiene fines de lucro una cooperativa, lo mismo sería aplicable a una mutual, y por esa razón entonces determina la improcedencia del impuesto a los ingresos brutos. Yo creo que es interesante señalar que la Corte de Tucumán, en la causa cooperativa farmacéutica de provisión y consumo de Alberdi, dispuso exactamente lo mismo, hablando y refiriéndose a la inconstitucionalidad también en este sentido. Así que es muy interesante la línea jurisprudencial que viene avanzando en esta materia. Respecto de lo que habíamos señalado antes, la reparación integral del daño, el artículo 59 del Código Penal, hemos visto la improcedencia de su aplicación por casación penal en la Sala 1. Acá tenemos otro antecedente, pero en sentido contrario. Es el tope, el tribunal oral en lo penal económico, que establece exactamente lo contrario, y el argumento que tiene el tope es en el sentido que esa disposición del 59.6
no establece restricción alguna en cuanto a su aplicación, por lo tanto no ve ningún tipo de impedimentos para extenderlo a los delitos fiscales. Un caso que viene de la Corte, ahora Municipalidad de Vicente López, este es del 6 de agosto. En realidad, acá hay dos aspectos para destacar. Un aspecto es qué es lo que está cuestionando la Municipalidad de Vicente López. La Municipalidad de Vicente López está cuestionando ante el juez de San Isidro una resolución de la Comisión Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral que dispuso que a los efectos de la atribución de ingresos y gastos soportados había que hacerlo en función del propio ámbito en el cual corresponde ese ejido. O sea, segundo párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral. Muy importante esta posición de la Comisión Arbitral, porque obviamente cambia totalmente la atribución de los ingresos que en general están siguiendo los municipios. Bueno, pero en realidad no se discute esto hasta ahora, sino en la competencia y lo que dispone ante este cuestionamiento la Corte es que esta discusión corresponde al derecho público local y como corresponde al derecho público local debe ser resuelto por los jueces locales y no los federales. Un caso de la Corte, también, Fideicomiso Santa Teresa, del impuesto a la ganancia mínima presunta. Acá se deja sin efecto la sentencia que había revocado la determinación de oficio. Nuevamente, aquí insistimos respecto de la inconstitucionalidad de ganancias mínimas presunta en la importancia de la prueba. ¿Por qué razón? Porque dice la prueba que toda la prueba que había realizado el contribuyente era para llegar a demostrar a la justicia que carecía de fondos, carecía de medios económicos para afrontar el pago de la tasa de actuación. Pero no de ninguna manera probó el tema de la no capacidad contributiva, tal cual establece el precedente Hermitage. Por esta razón, entonces, se revoca la sentencia anterior. Hay un caso que destacamos, el tema de la jurisprudencia del crédito fiscal en facturas apócrifas, prácticamente lo venimos señalando todos los meses, pero acá hay un caso muy importante porque entra por una variante que en general no es considerada por la jurisprudencia, me refiero al caso frigorífico La Mar, de la Cámara de Apelaciones de la Sala 2 del 28 de mayo, donde la Cámara dice que la demostración de la capacidad económica y operativa del proveedor no es una obligación a cargo del contribuyente. Como sabemos, este es un argumento que tiene el fisco. El fisco, cuando va a impugnar, en muchos casos, las facturas por facturas apócrifas, pide esta prueba que es de prácticamente imposible realización. Por supuesto que la Cámara después termina analizando las razones probatorias que aportó el contribuyente, pero me pareció muy importante distinguir este aspecto. La Cámara dice que la demostración de la existencia de la capacidad económica y operativa del proveedor no es una obligación a cargo del contribuyente. Bueno, y aquí el tema de ajuste por inflación vuelve a aparecer. La confirmación, en este caso, de una acción de repetición del impuesto a las ganancias, por aplicación del ajuste por inflación, en razón de la confiscatoriedad acreditada sobre el resultado impositivo. Aquí es importante un aspecto que después lo vamos a ver otra vez,
respecto de qué cosas hay que determinar justamente para este aspecto, ¿no? Este aspecto de lo que es la determinación de la confiscatoriedad. La Cámara, en la sala 4, dice que para determinarlo no solamente hay que aplicar las normas del ajuste por inflación, que está en el título 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sino también las otras normas de actualización referido a amortizaciones, quebrantos o costo de la venta de bienes, y para esto se refiere a otros fallos de la Corte en el mismo sentido. El rechazo del amparo presentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Habíamos visto que la vez pasada teníamos un tema de legitimidad que había prosperado, no prosperó respecto del fondo del asunto, que era lograr la postergación de los impuestos a las ganancias. Y el caso Shell, también de la Cámara de Apelaciones, un caso muy importante porque este caso era un supuesto donde el fisco interpretó que el contribuyente no había pagado el anticipo del impuesto a los combustibles líquidos por el hecho de que había una compensación que no fue admitida, que fue admitida con posterioridad. Entonces el contribuyente termina pagando los intereses y como después terminó de aprobarse la compensación, repite los intereses. Y el tema es si en estos casos este concepto era un reclamo administrativo previo o no de repetición, es decir, si el pago era espontáneo o a requerimiento. Sabemos que la posición del fisco es aquí a ultranza, que el pago a requerimiento es aquel que requiere la determinación de oficio. No hubo determinación de oficio porque hubo una intimación administrativa del fisco, y a pesar de esto la Cámara consideró que no resulta exigible la interposición del reclamo administrativo porque aún sin determinación de oficio era un pago a requerimiento fiscal, y a requerimiento fue justamente esa intimación que hizo el fisco de estos anticipos adeudados. El caso Rodríguez Bécar, también interesante, del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal llega a la conclusión que no procede la determinación que había hecho el fisco de impuesto a los bienes personales a la administradora provisional de una sucesión indivisa. ¿Por qué razón? Porque se había declarado, se había dictado la declaratoria de herederos. Y al declararse la declaratoria de herederos, entonces ya teníamos una atribución para cada uno de los herederos y por lo tanto los sujetos del impuesto eran otros, y la sucesión indivisa a través de la administradora ya no tenía responsabilidad alguna. Vamos al último tema, el último tema que quizás es el antecedente más importante que hoy tenemos que reflejar. En realidad se refiere nuevamente a la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias por confiscatoriedad al no aplicarse el ajuste por inflación, pero nos vamos a referir nada menos que al dictamen de la Procuradora General de la Nación, Laura Monti, en un dictamen reciente de junio del año 2020 en la causa Telefónica Argentina. Todavía no tenemos la sentencia de la Corte, pero me parece que es muy importante ver por dónde trasuntan los argumentos de la Procuradora. Acá como antecedente tenemos que recordar que la Cámara de Apelaciones, la Sala 5, confirma la sentencia de la instancia anterior que a su turno había ordenado restituir a la empresa las sumas abonadas en exceso en concepto de impuesto a las ganancias, más los intereses, porque ambos tribunales habían entendido que se había acreditado la confiscatoriedad del tributo abonado, en estos casos de acuerdo con la doctrina Candy. En este supuesto, en el año 2008, había insumido el 98% resultado impositivo y el 76% en el año 2009, que eran los dos periodos fiscales en discusión. Y de esta manera se configuró entonces
el supuesto de inconstitucionalidad. Varios argumentos importantes de este dictamen. Primero, la Administración Tributaria viene señalando que del fallo Candy solo surge que la inconstitucionalidad se va a determinar en base a las disposiciones del título sexto. Pero para esto no entra en consideración otros mecanismos de actualización, como es el tema de las amortizaciones, de los quebrantos y del costo computable en el caso de venta de bienes. El primer punto que me parece importante y que viene a reiterar la Procuradora de lo que vimos justamente en el fallo anterior de la Cámara es que del fallo Candy no se encuentra nada que permite llegar a inferir que la Corte se haya dispuesto solamente esa comparación con el título sexto y no con otros mecanismos. Con lo cual, de esta primera conclusión, tenemos que acreditar que a juicio de la Procuradora, para hacer el cálculo de la confiscación, no solamente hay que tomar el título sexto, sino hay que tomar el tema de la actualización de las amortizaciones, la reexpresión del costo computable de los bienes y la actualización de los quebrantos. Un primer elemento importante. El argumento del fisco fue que esos mecanismos estaban suspendidos por las leyes 24073 y 25561. La Procuradora dice, efectivamente están suspendidos, pero eso no significa que no haya que tomarlo a los efectos de esa comparación. Me parece importante señalar, además, que el otro argumento que toma el fisco es que a los efectos de la determinación de la confiscación no se pueden emplear los índices acumulativos para la indexación de los rubros, sino que hay que tomar los índices correspondientes al periodo fiscal que estamos considerando. Sobre este aspecto también se pide la Procuradora y dice que no es admisible el criterio del fisco, que considera que el empleo de los índices acumulativos para la indexación de los rubros ajustados al momento de liquidar el impuesto, porque obviamente que hay que tomar el periodo total, o sea, el acumulativo. Me parece que es otro argumento importantísimo de este dictamen, en definitiva, de la Procuradora. Bueno, de esta manera dimos entonces cabida a la reseña de los casos más trascendentes jurisprudenciales, por cuya razón pasamos a un pequeño intervalo e inmediatamente continuamos. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a las preguntas que nos acercaron sobre la moratoria. Son bastante numerosas, así que yo lo que he hecho es proceder a encuadrarlas porque hay muchas que resultan comunes. Y voy a comenzar con la pregunta del millón. Acá un colega plantea cuál es la situación respecto de la extinción de la acción penal, o sea, la ley penal tributaria, en dos supuestos. Uno, respecto de los pagos anteriores a la vigencia, y otros cuando hay una imputación penal porque hay un proceso penal en trámite. Esta pregunta realmente es muy importante, el colega no abunda, así que yo voy a terminar de interpretar la pregunta porque tiene una profundidad importante, ¿no? Primera situación, hay dos escenarios distintos. La situación del contribuyente que tenía una deuda, por ejemplo, aportes previsionales. Estos aportes fueron cancelados en la deuda de capital, fueron cancelados antes de la vigencia de la ley. Y entonces la pregunta sería, ¿procede la extinción de la acción penal? Y yo a esto agregaría, ¿y en qué supuestos?
porque esta parte es la que no está tratada ni por la ley ni por la reglamentación. Vemos lo siguiente. Acá se pueden dar las siguientes situaciones. Primera situación. Un contribuyente que no tenga nada para regularizar. Que no tenga nada para regularizar y que tiene esta sola situación. Ante esta situación, el contribuyente, y acá tenemos que pensar que hay contribuyentes de la categoría B, o sea que entren con toda la problemática que terminen con la exclusión. Y si termina con la exclusión, no juegan los beneficios. Este es el problema del tema. Por eso digo una pregunta realmente muy interesante. Entonces, en el primer supuesto, si el contribuyente no tiene ninguna deuda para declarar, desde mi punto de vista juega la extinción de la acción penal y acá nuevamente el caso Bunge de la Corte. El caso Bunge de la Corte. Porque la Corte es realmente recomendable estudiar este fallo. La Corte lo que ha dicho, que una cosa es tener los beneficios de la condonación, de los intereses, de las sanciones y la extinción de la acción penal, eso es una cosa. Y otra cosa son los beneficios de la condonación para aquel que regulariza. Aquel que regulariza es el que tiene que tener los requisitos, pero aquel que tiene un pago anterior no está sujeto a ningún tipo de requisito y por lo tanto juega la extinción de la acción penal. Y acá agrego, desde mi punto de vista, por supuesto, estos requisitos no están en la ley, esto es un tema de interpretación, aún en el caso de contribuyentes que van a quedar excluidos por el régimen de regularización, insisto, es distinto que los efectos de la cancelación anticipada. En el caso de los pagos anteriores, donde el contribuyente tenga planes para presentar, o sea, tenga otras deudas, no cambia la situación. Porque no estamos hablando de las otras deudas, estamos hablando de los pagos anteriores. Y es la misma situación, o sea, aplicación doctrina Bunge. Segundo supuesto, un contribuyente está en un proceso penal. Tiene una imputación penal. Se encuentra en la mitad del proceso. Y va a regularizar, va a entrar en el régimen. Cuando va a entrar en el régimen, si puede entrar, tiene la extinción de la acción penal. Pero si el contribuyente no puede entrar, porque queda excluido, porque es de la categoría B, no tiene el beneficio de la extinción de la acción penal. Otro caso clarísimo de discriminación legal. Más recomendable aún para las acciones judiciales que algunos contribuyentes posiblemente van a realizar por quedar fuera del régimen. Acá no solamente quedan fuera del régimen, sino además la gran diferencia es si procede o no la extinción de la acción penal. Por supuesto que el contribuyente tendría la otra alternativa, que es recurrir al artículo 16, o sea, la fuga del proceso por pago, pero para esto hay que gastar la bala de plata, cosa que no se gasta si entra por la moratoria. Segundo grupo de preguntas. Contribuyentes que ingresaron en la moratoria anterior, la 27.541, la originaria, regularizaron un impuesto. Como consecuencia de la regularización del impuesto, supongamos ganancias, surgen anticipos del periodo fiscal posterior. Esos anticipos no fueron pagados. Pregunta, ¿cómo se trata en la moratoria? Bueno, y acá tenemos que ver los tres supuestos que hemos analizado para los anticipos, porque podría darse cualquiera de estos. Este es un tema fáctico a analizar. Primer supuesto, esos anticipos vencen antes del 31 de julio y la declaración jurada vence después, en cuyo caso perfectamente puedo regularizar el anticipo. La regularización del anticipo no implica facilidades de pago porque el monto de los anticipos adeudados suma al pago a cuenta, y desde ese punto de vista va a jugar la condonación parcial que establece la ley. Si esos anticipos, segundo supuesto, esos anticipos corresponden vencidos antes del 31 de julio,
Pero también antes del 31 de julio operó la declaración jurada, el anticipo no se regulariza en la moratoria porque caducó. Regularizo el saldo de declaración jurada. Me quedan los intereses, el interés queda condonado al 100% por la diferencia de los anticipos. Y el tercer supuesto sería el anticipo que se pagó en lo que hace a la deuda de capital antes de la vigencia de la norma, en cuyo caso juega la condonación total también. Esas son las tres situaciones que se pueden dar en este caso. Nos preguntan también varias preguntas, hay muchas preguntas que van sobre el mismo tema, la condonación de intereses. En los pagos que se realicen antes de la moratoria para los que no son pymes. Esto es la situación del gran contribuyente que posiblemente no va a poder entrar en la moratoria, que queda excluido, y al quedar excluido de la moratoria, la pregunta es, ¿tiene el beneficio de la condonación de intereses? Interpretación personal, sí, por aplicación de la doctrina Bunge-Board. El otro tema, la condonación de intereses y multas. Ahora aparecen también las multas. Pagos anteriores. Tiene que entrar en el régimen para favorecerse con la condonación, igual que antes. Igual que antes. No necesita entrar al régimen, no necesita la moratoria, aun cuando fuera grande. Hay un beneficio y ese beneficio por aplicación de Bunge también se aplica. Fíjense lo importante de la doctrina Bunge, la cantidad de aplicaciones que puede tener. Hay otro colega que nos pregunta, un contribuyente tiene deudas del IPS. Si puede ingresar en la moratoria, debe desde el año 2004. Si fuera por el 2004, sí, pero lo que no puede entrar es porque el IPS es un sistema de jubilaciones provincial. Por lo tanto, está fuera del régimen. Esto no tiene nada que ver con la moratoria nacional. Y el último grupo de preguntas, también varios apuntando al mismo tema. El hecho de que haya varias preguntas sobre el mismo tema nos lleva a la convicción que hay temas que realmente son de difícil interpretación. Está referido a los 4 supuestos de caducidad. Si estos 4 supuestos de caducidad, si las pymes y los contribuyentes están excluidos de estos supuestos en los 4 casos previstos. Efectivamente, los que son pymes o los contribuyentes de la categoría A, entrarían los otros que ya hemos mencionado una y otra vez, no se les va a aplicar, este es uno de los beneficios que tiene, no se les va a aplicar estos supuestos. Colegas, hasta acá llegamos. Quiero reiterar nuestras excusas por el hecho. ¿Está Diego? Ah, perfecto. Diego, perdón.